cordiales amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa. Les saludamos como todos los martes, siempre alegres de estar con ustedes. Lo hacemos a través de los 40 medios de comunicación aliados a Corape, a la Corporación de Radio y Televisión de Comunidades del Ecuador. Y llegamos a todo el mundo a través de esta señal digital. Nos permite entrar a varios países de Latinoamérica, en particular a esos países amigos con los cuales ya tenemos una vinculación de comunicación. Nuestro programa Enlace Comunitario está dedicado para llevar al público, a nuestra gran audiencia, algunos temas de interés que venimos trabajando, como unas líneas de voluntariado que Fórum Formación Humana va llevando durante este año 2004, 2023, perdón, que terminó, y 2024 que estamos empezando ahora. Con la finalidad de avanzar en nuestra propuesta, hemos quedado en arrancar este año 2024 con temas que están relacionados justamente al voluntariado. Es una actividad que los seres humanos llevamos a cabo en esa necesidad de dar un poquito más de nuestro espacio de trabajo desinteresado en favor de la comunidad. Así es que arrancamos este mes de enero con esta presentación de instituciones y de personas que hacen el trabajo de voluntarios en el Ecuador. Y para esto tenemos el gusto de tener esta tarde con nosotros a la señora Sonia Jaramillo. Ella es la presidenta del voluntariado del Hospital Carlos Andrade Marín. Ella nos va a acompañar esta tarde para hablar sobre el voluntariado, sobre este oficio tan importante que ya existe en el país por muchísimos años y que en ciertas instituciones cumplen más de 30 años, como es el caso del voluntariado del Hospital Carlos Andrade Marín. Así es que atentos, mis queridos amigos y amigas televidentes, pues vamos a arrancar esta entrevista con este importante tema en esta tarde. Para lo cual quiero saludarle entonces a la señora Jaramillo, darle la bienvenida, agradecerle infinitamente su presencia en este nuestro programa. Muy buenas tardes, señora Jaramillo, le escuchamos, su saludo. Muy buenas tardes, don Santiago. Es un gusto para mí estar en el programa suyo y poder saludar a la audiencia que tiene usted. Estoy dispuesta a poder conversar en todo lo que pueda y comunicarle, contarle al respecto del voluntariado Esperanza de Vida de la CHICAM, que nos dedicamos al departamento de oncología y hematología. Muy gentil, muy amable. Y sí, en realidad, yo quisiera empezar preguntándole a usted que nos ubique en esa versión, en esa necesidad, en esa motivación que tienen los seres humanos para trabajar en voluntariado social. Este es un tema que normalmente todos quisiéramos hacer, pero pocos se dan la oportunidad. Así es que en principio le pregunto por qué usted hace ese trabajo y cuál es la percepción que tiene usted de todo el conglomerado de voluntarios que son parte de la organización a la que usted representa. Por favor. Bueno, particularmente a mí me llevó el amor al prójimo, me llevó el deseo de ayudar a las personas, sobre todo a las personas más vulnerables, las que están sufriendo más, en este caso el cáncer, que es una enfermedad muy grave que muchas personas la pierden, ¿no? Y creo que a todas las personas que somos voluntarias o voluntarios nos motiva la misma cosa, el amor al prójimo, dar de nosotros un poco de cariño y aliento y ayudarles a la gente que están necesitando de un apoyo. O sea, así sea por lo mínimo que sea, es un apoyo que se le puede dar, una sonrisita, solamente toparle al hombro ya le ayuda mucho al paciente. Ujú. Esto, ¿cuántos años tiene de operatividad el voluntariado del Hospital Carlos Andrade Marín, al cual usted pertenece?
Voluntariado tiene más de 30 años. Fue fundado un 6 de junio de 1996 con nuestra fundadora, fue la señora Elena de Olarte, que conjuntamente con otras amigas y su hermana decidieron formar un voluntariado para poder ayudar sin ningún fin de lucro, sino solamente el bienestar de las personas que lo necesitan. Okey, es decir, ya son, supongo yo, varias, directivas que son parte, de administración de este grupo de voluntarios. ¿Usted precisamente ha participado en los 30 años de la fundación? Yo, a ver, yo soy voluntaria más de 10 años. Tengo el honor de Ya, pertenecer al voluntariado Esperanza de Vida de la Checa más de 10 años, en los cuales he ya. participado en algunas directivas. Normalmente tenemos 2 años sostiene la directiva del voluntariado, en las cuales he servido de secretaria, he servido de tesorera y ahora tengo el honor de ser la presidenta del voluntariado. Ujú. Qué interesante. Y entonces, allí, en esos 10 años de experiencia de voluntaria en el voluntariado, Esperanza de Vida de la Checam, le preguntaría, ¿cuáles son sus experiencias de compartir? Ya nos ha dicho la motivación que existe, pero, ¿cuáles son las experiencias que podrían ser más, notorias en tantos años de servicio a la comunidad? Bueno, hay muchas experiencias, ¿no? Son momentos a veces que uno no puede ni expresar lo que siente. Hay momentos en que uno no sabe qué hacer. Uno como humana muchas veces se quiebra, pero el tratar de servir al prójimo y servir por medio del prójimo al Señor, a nuestro Dios, nos ayuda muchísimo a ser fuertes y salir adelante. Me encanta el trabajo que lo hago, es la ayuda, porque no es un trabajo, sino una ayuda que se le da al paciente. Me encanta, me siento muy contenta y hablo por el resto de mis compañeras porque yo sé que ellas también lo hacen con el mismo cariño y el mismo entusiasmo que lo hago yo. Ujú. Hay una, sería importante dar a conocer a nuestro público, justamente este ámbito del trabajo que hacen ustedes como voluntarias del área oncológica, si mal no recuerdo, del Hospital Carlos Andrade Marín. ¿Cuáles son las funciones que desempeñan los voluntarios al ejercer su oficio de voluntario en el hospital? Bueno, nosotros, como le dije, somos unas personas sin fines de lucro. Nosotros más bien aportamos para que podamos el voluntariado crecer, salir adelante, poder ayudar a los pacientes y también con la ayuda de ciertas instituciones que son los que nos hacen donaciones. Y pues nosotros, si usted me pregunta nuevamente, por favor, porque no le Sí, escuché bien. decía que quisiéramos conocer el ámbito de acción, las, funciones, las tareas que desarrollan los voluntarios al hacer su oficio en el día a día para el servicio de los pacientes oncológicos del Hospital Carlos Andrade Marín. Bueno, nuestras funciones en especial son darles un apoyo moral a los pacientes. Como le decía hace un momento, basta con darles un pequeño tope en el hombro o llevarle, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes. Les damos un pequeño refrigerio a los pacientes, les hacemos agasajos en los días festivos, les damos charlas, les damos talleres. Esas son nuestras funciones principales, ¿no? Ya. Allí se aprecia precisamente en un área tan crítica y complicada como es el área de oncología del hospital, pacientes que seguramente están atravesando unos momentos, críticos de su salud, muchos de ellos probablemente no superan la enfermedad y mueren allí. En esas circunstancias, el voluntario o voluntaria que hace el oficio
¿Llega en algún momento a presenciar, a acompañar, este proceso a la persona enferma? Bueno, en el tiempo que yo estoy en el voluntariado, yo he pasado este proceso una sola vez, ¿no? Nosotros más los atendemos en el área de radioterapia, cuando les dan la quimio, y también pasamos visita a los pacientes que están internos. Los pacientes que están en estado crítico o delicado, ellos son pacientes que están fuera del alcance de nosotros, pero sí, por lo que hacemos es orar por ellos, si nos los permiten, por supuesto. Y cuando ha pasado pues el fallecimiento de alguno de estos pacientes, lo que hemos hecho es sencillamente apoyarles, ayudarles a la familia, que eso en este caso tendría que ser a la familia a la que apoyamos. Les damos un poco de consuelo, de paz, de tranquilidad, y les pedimos que por favor siempre lleven los mejores recuerdos del familiar que se ha ido. También, si es que es necesario, pues hay Sí, que por hacer un poco de acompañamiento como en los papeles, porque una persona está tan mal, en ese momento está tan difícil que no sabe qué hacer. Entonces se les puede ayudar en todo proceso, no solamente muy bien. cuando ha habido cuestiones de fallecimiento, sino también cuando los pacientes no tienen una persona que les ayude, que le puedan colaborar, pues nosotros hemos hecho como el llevarles a hacerse una radiografía, a una consulta o hacer algún papel que necesiten hacerlo. Al igual que si son pacientes fuera de la ciudad, lo que se les hace es ayudarles consiguiendo un sitio donde puedan pernoctar los familiares. Interesante. Evidentemente, un enfermo o la familia del enfermo muchas veces, está desubicado, el shock, los nervios, el impacto de la enfermedad probablemente hacen que la persona no esté debidamente serena para tomar decisiones o para ayudarse. Así es. Y en ese sentido, entonces, lo que usted nos explica es que el voluntario o la voluntaria hacen ese oficio de acompañarles, de orientarles. Ustedes como conocedores de todo lo que significa, la internación de un paciente en el hospital, probablemente, pues, se les hace más fácil ubicarle al familiar, al paciente. Y esto seguramente es muy bien recibido por, las personas que están allí padeciendo, o su familia. ¿Cuál es el recibimiento, cuál es la respuesta que tienen ustedes de los pacientes, de los familiares a quienes atienden? Un agradecimiento enorme, eso siempre están muy contentos por lo que hacemos por ellos. Y de alguna forma ellos también hay pacientes en los que han salido o familiares que han visto nuestra labor y ellos colaboran con nosotros también, ¿no? Como por decir, es una cosa tan gratificante que venga un familiar del paciente, por decirle, o un paciente que ya salió y ya no le dan quimio, sino está solamente en consultas, el hecho de que venga y le diga, usted nos dio una galletita, una agüita aromática, les vengo a dejar unas galletas para que repartan. Pues, para nosotros eso es muy, muy lindo, son unos gestos lindos, nos llena más que cualquier cosa que puede haber. O usted está en los pasillos y la familia está, qué lindo, qué labor tan linda que hacen ustedes. O sea, son cositas pequeñas que a nosotros también nos llena grandemente y nos da fuerzas para que nosotros podamos seguir adelante. Ujú. Sí, ciertamente esa es la retribución espiritual, no sé si llamarla así, el término, de lo que ustedes reciben de las personas que son beneficiarias de su noble labor. ¿Trabajan todos los días de lunes a lunes? ¿Cuál es el horario del trabajo de los voluntarios, por favor? Trabajamos de lunes a viernes, normalmente de 9 de la mañana a 12, 1 de la tarde, dependiendo de la cantidad de pacientes que haya que necesiten de nuestro apoyo y nuestra ayuda. Tenemos
Antes de la pandemia, nosotros éramos un voluntariado que teníamos 35 voluntarias, ¿no? Ya. Con la pandemia, pues hubo muchas pérdidas, hubo muchas bajas que ya no quisieron regresar algunas voluntarias, lo cual nos dio muchísima pena. Ahorita apenas estamos 17 voluntarias, pero confiamos Ya. en Dios en que podamos tener mucho más. Estamos aceptando solicitudes de de personas que quieran servir en el voluntariado y hago en pie en este medio para que si alguien quiere hacerse, si quiere ser voluntaria, se comuniquen con nosotros, se comuniquen conmigo. No sé si podría dejarle mi número de teléfono para que las Sí, por personas, favor, así. Mi número de teléfono es el celular 09980 13 627, en por el favor, cual si lo repite. no es 09980 13 627. Eso nos ayudaría Listo, lo mucho. vamos a anotar por interno para Muchas poner gracias. al pie de pantalla el número de la señora Sonia Jaramillo, la presidenta del grupo Esperanza de Vida del Hospital Carlos Andrade Marín, quien nos está acompañando en este momento, para que usted, si desea ser parte de este movimiento voluntario en el Hospital Carlos Andrade Marín, acá en la ciudad de Quito, pues sepa a quién dirigirse. Y bueno, allí usted nos plantea algo interesante porque si vamos a incentivarle al público para que sea parte de este movimiento de voluntariado, le preguntaría entonces, ¿cuáles son los requisitos que una persona debe reunir para poder sumarse a esta gran labor de voluntariado? Bueno, los requisitos son pocos, fáciles. Solamente pedimos que tenga cariño, amor al prójimo, que tenga dedicación, que quiera servir a la gente que lo necesita. No va a recibir ningún sueldo a cambio, pero sí va a recibir mucha alegría, mucha gracias de todos los pacientes y sobre todo de nosotros. Necesitamos tener más voluntarias para poder avanzar más, para poder llenar un poco más el tiempo. Nosotros estábamos ya llenando inclusive la tarde, ya se estaba elaborando la tarde, pero con una disminución que le digo se nos ha hecho bastante difícil. Como le dije hace un momento, tenemos solo 17 voluntarias, entre ellas tenemos un compañero voluntario. El requisito para poder ingresar acá es hacer una solicitud para ingresar al voluntariado. Nosotros somos un voluntariado que está legalmente constituido en el Ministerio de Salud. También tenemos reglamentos internos, en el cual tenemos todos los meses una reunión mensual de todas las compañeras de voluntariado, en donde las solicitudes que tenemos de voluntarias se los analiza con todas las compañeras, porque el voluntariado no es solamente Sonia Jaramillo, sino somos todas las voluntarias. Entonces, nosotros participamos y vemos si está bien, si vemos que tiene cualidades, actitudes como para ingresar al voluntariado, se la acepta. Se hace una prueba de la voluntaria por 3 meses para ver cómo están sus actitudes, porque puede ser muchas personas que no entran solamente como por novelería, por necesidad de no de ayudar, sino necesidad de que tienen algún paciente enfermo, algún familiar enfermo. Ya nos ha pasado muchas veces y por eso lo estoy mencionando. Luego de eso, se Ya. le explica a la persona, al aspirante, que pues se da un pequeño aporte mensual, se pide que tengan tiempo como para dedicarle, por decirle, yo pertenezco al día lunes, entonces yo voy en la mañana y hasta que termino el voluntariado de hacer todas las cosas que tengo que hacerlas, pues estoy ahí, pero tenemos también charlas, como le decía hace un rato, charlas, Mm. talleres, agasajos en los que tenemos que estar ahí. No significa que vamos a Ya. estar todos los días, sino un día a la semana y
eventualmente cuando tenemos estas otras cosas que hacer. Ujú. Entonces, esos 3 meses es para ver si es una persona que es apta, que además, no solamente por nosotros, sino por la persona que está interesada a ser voluntaria. Ya. Entonces, allí, la persona que quiere prestar su servicio, su tiempo, su amor, como decía, su compasión en favor del prójimo, llena una solicitud, es entrevistada por ustedes en un periodo de 3 meses. Si no le entendí mal, esta persona va a hacer un trabajo interno, seguramente le capacitarán, y allí ustedes toman la decisión si esa persona puede ya pasar al servicio de voluntariado. Y usted nos aclara entonces que periódicamente las actividades que el movimiento voluntariado de Esperanza de Vida del Hospital Carlos Andrade Marín consiste en asistir a una serie de charlas, de talleres, es decir, el voluntariado recibe a cambio de ese enorme esfuerzo y compasión hacia estos enfermos, hacia estas familias de enfermos, pues recibe a cambio esa formación, esa compañía de otros voluntarios, esa alegría, la ha expresado usted, que podría sentirse o comprenderse algo paradójico ir a un hospital a estar rodeado de enfermos, de enfermas, y de todas formas sentir esa alegría. Yo debo entender y le pregunto, es más bien esa sinergia, esa alegría común de servicio que hay entre todos ustedes para llevar a cabo este trabajo. Creo que me entendió mal. Nosotros no, no somos, no nos reunimos con otros voluntarios, ¿no? Nosotros somos, nuestro grupo es un voluntariado y nosotros hacemos las charlas y los talleres con los pacientes. Sí, Ajá, eso me quedó claro, eso me quedó ya. claro. Sin embargo, debo entender que ustedes también reciben algún nivel de capacitación o ustedes como organización capacitan adecuadamente a todos los voluntarios para que hagan su oficio. Bueno, tenemos ahí los especialistas, los médicos del hospital que también nos dan charlas. Inclusive nos dan charlas para saber cómo enfrentar los problemas, porque como humanos nosotros también a veces nos, eh, nos quebrantamos, porque no es bonito ver a un paciente, sobre todo a un niño, el que está Ya. mal y usted como entenderá, como personas, como madres que somos o como abuelas que somos, nos duele en el alma eso, entonces nos quebrantamos y también nos dan cómo fortalecer nuestro ánimo, nuestros sentimientos para poder servir mejor a los pacientes y seguir actuando con firmeza en lo que estamos haciendo. Lo que sí le decía es que los 3 meses son de prueba de la persona que quiere ser voluntaria. O sea, esos 3 meses esa persona va a trabajar con nosotros. Pero si vemos que no, Correcto. actitudes que no sea, no está lo que se está pidiendo, o que no dan lo que realmente deben dar, tenemos que dar paso y ver a otra persona que sí lo dé. Nos duele Muy mucho, pero bien. tenemos que hacerlo así. Claro que sí, deben cuidar el grupo de trabajo para que se siga cumpliendo esa misión, esa visión que seguramente su organización tiene para cumplir este oficio de voluntario. Vamos terminando la entrevista. Yo quisiera plantearle dos últimas inquietudes y es preguntarle a futuro qué está pensando hacer, trabajar, proyectarse como grupos de voluntarios en el hospital, porque no sé si estoy equivocado, pero ustedes sirven de forma exclusiva al área de oncología y no sé si es que hay muchas otras áreas donde también se requiere la presencia del voluntario. Claro, nosotros somos el único voluntariado que hay durante los 30 años en el hospital. Nosotros somos de oncología y hematología
Nos dedicamos exclusivamente a estas dos áreas. Eh, es un hospital muy grande y claro, ahí entre los médicos, ellos son la directiva del hospital, son los que deciden qué es lo que tienen que hacer. Seguramente todavía no hay ninguna propuesta porque no ha habido ningún otro comentario al respecto de que puedan tener un voluntariado más. Pero si ellos nos piden, si los jefes del hospital nos piden que ayudemos y que nos extendamos un poco más, por supuesto que lo haremos. Estamos dispuestos a hacerlo. Por eso mismo estoy pidiendo que necesitamos más voluntarias para ampliarnos más, para poder ayudar más a la gente, Ujú. para servir Bueno, más a los pacientes. entonces mi pregunta final sería que usted extienda la invitación al público que nos mira, nos escucha, para que sean voluntarios del grupo de Esperanza de Vida del Hospital Carlos Andrade Marín. ¿Cuál sería su mensaje? ¿Cuál es la invitación que usted le hace al público para que forme parte de esta noble institución? Por supuesto, desde el principio les estoy diciendo que el voluntariado necesita más personas que nos apoyen, que nos ayuden. Y les pido, si pueden, si están dispuestos, después de escuchar lo que nosotros hacemos, después de escuchar esta charla, si están dispuestos con toda la voluntad del mundo, nosotros los recibimos y podemos ampliarnos más, qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, les he dejado mi número de teléfono, por favor, o pueden ir a nuestra oficina que queda en el primer piso, dice Voluntariado Esperanza de Vida, donde puede charlar con alguna de las compañeras que están, como le vuelvo a repetir, todos los días, de lunes a viernes, atendemos en las mañanas y sería una satisfacción enorme podernos ampliar más y contar con la presencia de muchas personas que estén dispuestas a eso. Le agradezco Muchísimas muchísimo. gracias a usted. Queremos agradecerle, la señora Sonia Jaramillo ha estado con nosotros en el programa. Este año 2024 arrancamos con un mensaje de solidaridad. Compartimos las experiencias de vida que tienen personas desinteresadamente haciendo un trabajo en favor de la comunidad, como es el caso del grupo de voluntarias, voluntarios Esperanza de Vida del Hospital Carlos Andrade Marín. En esta corta charla hemos podido apreciar ese enorme esfuerzo de un grupo de más de 30 voluntarios que hoy son apenas 17 y que efectivamente la necesidad es en esta área de oncología del Hospital Carlos Andrade Marín, siempre se van a necesitar manos, espíritus, corazones eh, que latan con el ritmo de las necesidades de nuestros congéneres. Allí hay una invitación para que usted, amigo, amiga, que nos está mirando ahora a través de nuestro programa Enlace Comunitario, se dé la oportunidad de servir al prójimo. Creo que todo el mundo tenemos la obligación en algún momento de la vida de retribuir a la sociedad, al prójimo, algo de nuestra entereza, de nuestra confianza, de nuestro amor al prójimo. Así es que esta es una oportunidad la de ser parte de un grupo de trabajo de 30 años de experiencia en el Ecuador, como lo es el grupo de voluntarios Esperanza de Vida del Hospital Carlos Andrade Marín. Vamos a poner este número a disposición de ustedes en pantalla, pronto va a aparecer, de la señora Sonia Jaramillo para que quienes estén interesados, interesadas en sumarse a esta labor tan honrosa, tan importante para la sociedad, lo haga. Así me despido, queridos amigos, pero evidentemente tenemos aquí otra propuesta adicional. Me despido, digo, de la señora Sonia Jaramillo. Le dejo, le mando un abrazo, una felicitación enorme a usted y a todo el equipo de trabajo de voluntariado de Esperanza de Vida del Hospital Carlos Andrade Marín. Y a continuación, pues vamos a tener la siguiente entrevista de otra querida amiga voluntaria de otro movimiento de voluntario en el Ecuador. Así es que me despido, hago una pausa, regresamos en un momento.
Bueno, muchísimas gracias, amigos y amigas, de vuelta con ustedes en esta segunda parte del programa y como apreciarán ustedes, pues incluso nos hemos cambiado de escenario para poder continuar esta entrevista, la primera del año 2024. Hemos querido iniciar el año hablando del movimiento voluntario en el Ecuador, dado que estamos convencidos de que el despertar de esa compasión, de ese amor en el prójimo, pues traerá mucho bien a la humanidad. Y es por esta la razón que hemos hecho este programa en especial para iniciar este año 2024. Agradecemos nuevamente a la señora Sonia Jaramillo, de la representante del Grupo Voluntariado Esperanza de Vida de la CHECAM, quien hace pocos momentos pues nos ha dado su visión respecto a lo que significa ser voluntarios en el Hospital Carlos Andrade Marín, una actividad que doña Sonia viene desarrollando los últimos 15 años, nos decía, más o menos, y un movimiento voluntario también que sobrepasa los 30 años de vida en esa institución hospitalaria. Queremos darle la bienvenida a otro personaje de la vida pública, pues la señora Jimena León es voluntaria también por muchísimos años y esta vez en el Hospital San Camilo es donde nos vamos a trasladar a través de esta entrevista y a través de este personaje. Jimena León nos recibe en su hogar. Agradecemos muchísimo su presencia y por supuesto su aporte a esta primera entrevista del año enfocada a lo que significa el voluntariado, pues nos place mucho. Mi querida Jimena, una muy buena tarde, gracias por estar con nosotros y por supuesto un excelente año 2024 para ti, para todo ese movimiento voluntario de San Camilo, a tu familia. ¿Cómo estás? Santiago, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes con todas las personas que nos escuchan esta tarde. También un año lleno de realizaciones para todos ustedes, para el canal, que las metas propuestas se alcancen. Un abrazo. Muy gentil, muchas gracias, mi querida Jimena. Y bueno, allí yo quisiera en principio que nos ubiques, que nos des ese antecedente de lo que significa el voluntariado en el Hospital San Camilo, para ponerle también en contexto a toda esta querido público que nos está mirando y escuchando, a que nos cuentes esa historia de una manera muy sucinta de lo que ha significado el voluntariado en el Hospital San Camilo y para muchos que posiblemente no lo conocen, lo que significa un hospital de cuidados paliativos. Empecemos por ahí, mi querida Jime, ¿te parece? Con gusto. Mira, bueno, primero quiero hacer una puntualización. Realmente no es un hospital, es un hospice. Un hospice es un estado intermedio entre el hospital y la casa. Es decir, es un centro que cuenta con todas las facilidades médicas, clínicas, técnicas para atender los cuidados paliativos, pero en un ambiente más bien familiar, un lugar donde no hay horarios de visita, donde los niños son bienvenidos, donde si nuestro huésped tiene una mascota querida puede visitarle, etcétera. Entonces, pueden quedarse a dormir con él desde la pandemia y por situaciones de seguridad y de bioseguridad, pues es una persona la que puede quedarse y es esta la forma en la que funciona un hospice, ¿no? La filosofía hospice comenzó pues en Inglaterra hace ya muchos años y en el Ecuador es el único hospice que presta sus servicios. Entonces, refiriéndome ya a tu pregunta sobre nuestra historia tiene que ver hace unos 26 años, un poquito más, en que un sacerdote italiano del Ministros de los Enfermos llega a nuestro país con esta inquietud de prestar un servicio distinto de atención a las personas que están viviendo la enfermedad, realmente de humanizar la salud, ¿no? Eh, es cierto que hay muchas instituciones de salud en muchas partes, pero la diferencia y el punto clave en esto era dar al paciente su calidad, su dignidad de persona, a la familia lo mismo y de poder servir en esta forma.
Entonces, este sacerdote llega también otro religioso Camilo, que médico de profesión. En el camino ya van conociendo otras personas, una enfermera joven entusiasta con la cual comienzan el trabajo. En una habitación pequeña, en la misma casa donde residían los Camilos, se comienza a atender al público. Varias de las personas que se sienten tratadas de manera diferente, que se sienten contentas con este trato, comienzan a motivarse y comienzan a unirse y a prestar un servicio voluntario, a querer ser voluntarias. Comienza un proceso de formación y primero acompañan allí en este pequeñito centro de salud, acompañan ahí al médico, a la enfermera que prestaban sus servicios, al sacerdote que estaba ahí oficiando también, apoyándoles en lo que se podía, en lo que se necesitaba, sobre todo con esta cercanía al familiar que llegaba con su familiar enfermo, a la persona enferma que llegaba agobiada y comienzan a escucharle, a tratarle de manera distinta y esto va como contagiándose, ¿no? Cada vez hay más personas que quieren hacer parte. Luego se comienza con las visitas domiciliarias. Entonces comienzan a salir invirtiendo sus propios medios, a visitar los pacientes en casa, personas que no podían movilizarse, que su situación económica era pues muy baja. Entonces, a servirles de la manera más, con la más alta calidad y la más alta calidad humana en los domicilios. A lo largo de los años había siempre el sueño de poder ir desarrollando otros proyectos y se fueron haciendo. Hubo un centro nutricional en el que los voluntarios se hacían cargo desde la cocina, el servicio, la atención de los niños, la parte lúdica, la escucha a las mamás, a la familia de niños, sobre todo con niños con discapacidad intelectual. Esto funcionó durante algunos años. Y luego estaba el sueño de poder hacer lo que ahora es el Hospice San Camilo, ¿no? Un lugar donde la persona al final de la vida, ya recibiendo cuidados paliativos o debiendo recibir, porque la palabra cuidados paliativos todavía era desconocida en nuestro medio, y lo que se le decía es está desahuciada, ya no hay nada que hacer. Entonces, el poder ofrecer a estas personas la atención en todos sus síntomas, tanto físicos como emocionales, psicológicos, espirituales, y poder hacer un acompañamiento a la familia y a la persona. Entonces, esto se había hecho en los domicilios, pero no todos los domicilios tienen las facilidades y no todos los síntomas son tratables en domicilio. Por eso es que el sueño era hacer el hospice. El voluntariado en ese tiempo, pues apoyó decididamente, parte en consecución de fondos, etcétera, en dar a conocer, y el hospice se inauguró en mayo del 2014. Desde allí, el voluntariado, pues cumple varias funciones, tanto en el Hospice San Camilo como en los domicilios, porque la visita domiciliaria se sigue realizando. Dentro de Quisiera pedirte, por favor, Jime, si es que es posible, porque bueno, gracias a la historia que tú nos comentas, no recuerdo haberte escuchado, ya me vas a decir desde qué año es que funciona legalmente el Hospice San Camilo, pero entiendo que son más de 25 años y algo más, tú me dirás. Sin embargo, decía, bueno, la historia es interesante porque ciertamente en el Ecuador los cuidados paliativos terminan siendo algo novedoso los últimos años, precisamente los años que aparece el Hospice San Camilo, y que en realidad ya en pleno siglo XXI en el Ecuador recién se empiezan a dar las debidas cuidados, la debida atención, tanto de los estamentos públicos como de los privados, como es el Hospice San Camilo, a un tránsito importante de la historia del ser humano, que es el final de su vida.
y este es precisamente el trabajo que se hace en esta entidad de salud. La trayectoria que tienes tú como voluntaria, nos cuentas desde el principio de esta iniciativa privada de tener un hóspice, un espacio donde el cuidado hacia el enfermo terminal es su objetivo. Yo quisiera enmarcarme ahora sí precisamente en esa versión, te pregunto, del ser humano, de querer ser voluntario para trabajar en función y a favor de este ser humano que está en tránsito a la muerte. ¿Qué le mueve al individuo, al ser humano? ¿Qué te movió a ti para, entregar tu vida, entregar tu servicio, entregar una buena parte de tu actividad diaria, de tu esfuerzo, hacer este trabajo de voluntariado, que has apreciado tú en aquellos compañeros, compañeras que tendrás ahora, para que se hayan acercado y hayan tomado, el servicio de voluntario como una misión de vida? Por favor. Bueno, primero te cuento que el hospice como hospice funciona desde mayo del 2014. Lo que hubo antes fue toda este trabajo de voluntariado, tanto en visita domiciliaria como en el lugar de los Camilos, que tenían una pequeña clínica y en la Rumiñahui, y lo que actualmente es un centro de especialidades. Entonces, como hospice estamos desde el 2014. Me preguntas sobre un poco de mi historia personal. Yo no estoy desde el comienzo, yo estoy justamente desde el 2014. ¿Cómo llegué? Llegué como beneficiaria del servicio cuando mi esposo padeció un cáncer y falleció. Falleció unos 2 o 3 días antes de que el hospice abriera las puertas, pero ya en visita domiciliaria eh, fui ayudada, que me impactó la forma en la que él fue respetado y tratado como un ser humano, en la que fue escuchado, en la que cuando llegan y le preguntan cómo estás y él responde me estoy muriendo, eh, le dicen, bueno, ¿y cómo es eso para ti? ¿Cómo te sientes con eso? Y él logra hablar de su propia muerte con una serenidad y con una naturalidad frente a mi estupor y creo que un nudo en la garganta y respiración contenida de mi parte. Pero quienes nos visitaban solamente acogían, no cuestionaban, no eran las típicas respuestas de no hables de eso, no digas nada, como se te ocurre y te vas a mejorar, sino un acoger realmente la realidad de la muerte. Me impactó tanto que a los pocos días de que él falleció, cuando nos encontramos, les dije, quiero el resto de mi vida dedicarme a hacer lo que hacen ustedes. Y así fue desde ese momento, me integré, me preparé, participé de los grupos de mutua ayuda en duelo, porque estaba viviendo mi duelo tan supremamente reciente. Eh, Mis hijas también fueron ayudadas, fueron también escuchadas, también nos orientaron en cómo hacerlo, cómo acompañarle a él en su morir, desde adentro como esposa, como hijas, y eso marcó la diferencia en poder vivir una muerte serena, tranquila, diría linda, con todo lo doloroso que es el desapegarse del ser que uno ama, ¿no? Ujú. Entonces, esa fue mi ingreso. Luego, ya con los compañeros con los que he compartido, en muchos de ellos también su motivación parte de una experiencia personal. Es esta como necesidad interna de devolver el bien recibido y de darle a la vida un sentido trascendente. Yo dejé mi actividad profesional dentro del campo de la docencia y de la administración educativa. Y para mí fue claro, esto terminó y mi vida en adelante es para esta otra actividad, ¿no? He No, conocido gente preciosa ahí. ¿Me decías? ya, te quería preguntar también en este sentido, justo lo que tú comentas, porque, habrá muchas gentes como tú que se hacen eco de esa experiencia de vida, que les ha permitido tener la suerte, la dicha en medio del dolor, de ser acogidos.
en un medio donde todo el personal está dedicado no solo a cuidar al paciente, al enfermo terminal, sino a su familia. ¿Qué hay con los otros voluntarios que no tuvieron esa experiencia? ¿Cuál es la motivación? ¿O qué dirías tú en la experiencia de trabajar en esta área voluntaria, que el ser humano debe dar ese espacio a esta actividad altruista, a esta actividad donde das todo como ser humano podría dar a otro ser humano, ese amor, esa comprensión, esa paz? Mira, hay varias motivaciones. Una de ellas que es bastante frecuente es la persona que ya ha completado su etapa laboral, por ejemplo, que se siente todavía con fuerza, que quiere hacer algo importante y encuentra en el voluntariado ese espacio. Ese espacio, ya no de ir con un horario y por un sueldo, sino de conseguir aquello que un sueldo no puede darnos, que es esta parte del servicio al otro, ¿no? Que aunque teóricamente y económicamente en la práctica es gratuito, a nivel profundo es más lo que da que lo que recibe. Entonces, hay varias personas que están jubiladas, cada vez realmente menos amas de casa, por ejemplo, que ya los hijos crecieron, que ya tienen ahora el tiempo suficiente, que ya no necesitan estar todo el tiempo y tienen este deseo de dar un significado a su vida, esta necesidad de dar un significado importante. Otro grupo de personas también son aquellas que tienen, pues, saberes específicos y quieren compartirlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de nuestras voluntarias, trabajadora social, ya completó su etapa laboral y ahora hace un servicio, dentro de su profesión, y así algunos casos. Eh, este deseo de tener un crecimiento humano y espiritual importante es muy frecuente. Junto con lo que te decía, esto de poder retribuir el bien recibido y también de la búsqueda de trascendencia, que es una búsqueda profunda del ser humano, ¿no? Te pregunto allí porque no sé si te entendí, pero en el voluntariado, ¿es más lo que uno recibe que lo que da, o es más lo que uno da que lo que recibe? Porque en realidad parecería que lo que acabas de describir, esa satisfacción de trascendencia que encuentra el individuo cuando forma parte de un movimiento voluntario, es ese querer darse. Sin embargo, se encuentra con esa bonita sorpresa de que más bien encuentra una abundancia de amor en ese proceso de entregarse al prójimo. Y así es. Mira, las cosas que el dinero puede comprar son cosas que se evaporan, ¿no? Estas otras son las que el dinero no puede comprar. Ujú, Es decir, cuando vas, de pronto tienes este imaginario de que vas a ayudar mucho, de que vas a hacer mucho, y a la hora de la verdad lo que recibes es muchísimo más. Esta ujú. mirada, esta sonrisa, este apretón de manos, este abrazo, este muchas gracias de una familia que cuando llegaste la encontrabas desesperada y al salir sientes que vio una luz, que tiene una mirada de esperanza que te dice gracias, que ya no estoy sola, no me siento sola, es que no sabía qué hacer. Y a veces lo que hemos hecho es escucharle, es compartir un rato, es darle un abrazo o tomarle de la mano y acoger su llanto sin decirle no llore, porque parece que el no llore o que el llanto estorba más al otro que a la persona, porque a la persona le desahoga. Pero Correcto. parece que no estamos como muy habituados a resistir, a acoger el llanto del otro. Si hemos hecho esto, eh, estas expresiones de gratitud que a lo largo de los años te dicen, no, es que usted estuvo, es que usted me escuchó, etcétera, es mucho más de lo que uno ha dado. Ujú. Qué bonito. Lo que describes precisamente es aquello que todos buscamos, ¿no? Esa satisfacción íntima, espiritual, de encontrar esa conexión humana. Quiero adentrarme un poquito al detalle de lo que significa esa experiencia de prepararse para ser voluntario.
Te pregunto, en la institución, en el movimiento voluntario al que tú perteneces, ¿hay la oportunidad para que cualquier individuo, sin saber leer y escribir, como se dice coloquialmente, se convierta en un voluntario? ¿Hay la posibilidad de que ese individuo, simplemente con esa voluntad de darse al prójimo, sea debidamente formado y preparado para que en algún momento en la vida, se convierta en un voluntario activo? ¿Esto es así? Esto es así. Mira, desde que la persona tenga este deseo, este llamado profundo interno a servir y hacer, esto le prepara, esto le abre para también abrir, disponerse, aceptar un periodo de preparación, ¿no es cierto? Este periodo de preparación en cualquier voluntariado, porque el nuestro sí es muy específico, pero cuando hablamos de cualquier voluntariado, alguien quiere hacer rescate animal, tiene que prepararse para esto, tiene que saber algunas cosas. Alguien que quiere salvar la naturaleza, evitar contaminación, tiene que prepararse. En el nuestro es mucho más delicado, no solamente porque tiene que ver con el ser humano, sino con la etapa más frágil del ser humano, que es la cercanía de la muerte. Que aunque todos nosotros sepamos que vamos a morir, le toreamos al asunto y generalmente te dicen, pero no hables de eso, busquemos otro tema, pero ¿para qué martirizarse? Ni lo nombres. Ujú. Entonces, el superar esas cosas que inclusive culturalmente las hemos tenido prácticamente todos, tal vez alguno no, pero prácticamente todos. Yo te contaba que cuando a mi marido le preguntaban, ¿y cómo es morir para ti? Yo tenía un nudo en la garganta. En el fondo de mi corazón pensaba, pero qué barbaridad, ¿cómo le están diciendo esto? En lugar de darle esperanza. Ahora entiendo que era lo exactamente adecuado y que esperanza no es sinónimo de mentira, ni de negación de la realidad. Entonces, sí hay un periodo de preparación en donde comenzamos apoyando en actividades no en directa relación con los pacientes y luego ya comenzamos a visitar pacientes, sea en domicilio, sea en el Hospital San Camilo con una tutoría y vamos adentrándonos. Para esto es también importante que quien quiere ser voluntario maneje, eh, se enfrente a su propia finitud, a la propia finitud de sus seres queridos, que perdamos el miedo a la muerte, que la veamos como un momento normal y natural como es el nacimiento. Lo anormal, lo antinatural sería que no muramos. Lo otro es lo perfectamente natural y es más, lo más democrático del mundo porque eso vamos a vivirlo todos. Eh, Ahora, en el proceso de formación, el individuo tiene la posibilidad, por supuesto, también de confirmar esa voluntad de trabajar en un voluntario en un espacio, de cuidado de salud. No, probablemente hay gente que en el proceso de formación, se da cuenta que no es capaz de mirar lo que tú dices, la muerte día a día, ¿no? Es un tema que evidentemente nos impacta a todos los seres humanos y si no lo vemos, como tú bien lo has descrito, con la naturalidad que es como es nacer, pues probablemente esa persona no va a poder realizar su oficio. Sin embargo, de eso, eh, ¿qué dirías tú? Aunque no llegue a ser voluntario del hospice, esa formación de encontrarse con ese espacio de voluntario, ¿le puede servir al individuo? Evidentemente sí, Santiago. Eso nos humaniza. Eso nos humaniza, nos quita tabúes o nos enfrenta a los que tenemos. Y te cuento un poquito. Como tú dices, en el transcurso, no todo el mundo dice, bueno, sí, esto es para mí. Hay muchos que dicen, esto no es para mí y está bien. Hemos tenido casos de gente muy linda. Este rato recuerdo una voluntaria preciosa que algún día nos dijo, miren, yo sí quiero ayudar, yo quiero servir, pero yo no quiero estar con pacientes. Y era la persona, digo era porque ya está bastante mayorcita y en este momento ya no va, pero ella iba un día a la semana y nos ayudaba en la cocina durante mucho tiempo y se sentía feliz, pero me decía y nos decía realmente, yo con pacientes no.
y es respetable, pero su trabajo en la cocina era de una ayuda increíble y lo hacía con tanto cariño que más bien motivaba al personal especializado que trabaja en cocina, ¿no? Entonces sí, a tu respuesta es sí, a tu pregunta. Okey, entonces esto significa que aquella persona que se da la oportunidad de servir al prójimo va a encontrar un tesoro allí, algo desconocido para la persona que no lo ha podido identificar en su vida, que es, sentirse rodeado de personas, muchas que hay en el mundo, que son más sensibles al dolor del prójimo y que en ese dolor encuentran un complemento espiritual. Yo quisiera cerrar esta entrevista contigo, mi querida Jimé, porque lo importante me parece, y no sé si coincides conmigo, en invitarles a la gente, al público, al vecindario, a los hermanos, a la familia, a que se den en algún momento la oportunidad de servir al prójimo. Me parece que construir un mundo desde esa perspectiva de comunidad podrías hacerle un mundo mucho más amoroso. ¿Cuál es tu mensaje para aquella gente que nos mira y que aprecia en la tarde de hoy estos dos movimientos de voluntariado, tanto en el Hospital Carlos Andrade Marín cuanto en el Hospice San Camilo? Por favor, Jimenita, tu propuesta, tu mensaje al público en ese sentido. Bueno, mi propuesta y mi mensaje es de esto, que se dejen tocar, que se den la oportunidad de servir, de estar, de crecer humanamente, que se den la oportunidad de probar esta dimensión distinta, esta retribución distinta que no tiene nada que ver con lo material, que expande su espíritu, porque si alguna dimensión del ser humano es propia al ser humano es la espiritual, ¿no es cierto? Que no es religiosa, sino esta parte profunda que nos hace humanos y que, no, y que en esta dimensión humana nos encontramos con otros humanos en distintas condiciones de fragilidad y sufrimiento, y que el contacto con ellos y con otras personas, porque hacemos voluntariado en equipo, no nos somos islas, somos en un equipo, en las otras personas que lo hacen también encontramos esta riqueza de humanidad en los compañeros, en los destinatarios, en sus familias, que se den esta oportunidad y que dentro de un voluntariado siempre habrá un espacio para cada uno. Habrá un espacio, todos tenemos habilidades distintas, tenemos inclinaciones distintas y hay espacio para todos, siempre y cuando amemos, respetemos al otro en su dignidad profunda, que no depende de su situación de salud ni del momento de la vida, sino de que es un ser humano. Y nos permitamos encontrarnos así de humano a humano, humildes, simple y sencillamente, dándonos y recibiéndonos entre todos. Eh, Quienes estén interesados, quienes quieran probar, conocernos, les animo también a visitarnos en el Hospice San Camilo. Está ubicado en el sur de la ciudad, digo, en el norte de la ciudad, perdón, en el norte de la ciudad, en la calle Manuel Zambrano, entre Galo Plaza y 6 de diciembre. Para la dirección exacta o para la ubicación, ustedes pueden llamar al número telefónico del hospice, eh, es el 02-328-5438. Ustedes ahí pues van a manifestar su deseo y dejar sus datos. Nosotros les vamos a contactar para tener una Muy bien. cita personal. También podrían escribirnos al email de la familia Camiliana, es familiacamilianaecuador@gmail.com y también vamos a responder inmediatamente. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Jimena. Ha sido Jimena León, ella es representante del movimiento de voluntariado del Hospice San Camilo en la ciudad de Quito, acá en nuestro querido país Ecuador. Nos ha dado un testimonio de vida de lo que significa ser voluntaria, de su experiencia personal, cómo llega a ser voluntaria y de su experiencia como formadora de voluntarios, ¿no? Esta versión de que el ser humano debe darse alguna vez la oportunidad de servicio, de vivir en comunidad, de servicio al prójimo,
es un reencontrarse eventualmente con una parte del ser humano que ni siquiera cada uno de nosotros lo conocemos. Esta es la oportunidad y esta es la convocatoria, la invitación que nos hace el voluntariado San Camilo. Agradecemos muchísimo la presencia de Jimena y esperamos y aspiramos que todo el público que nos mira a través de la señal de Corape Digital TV, a través de su página web, allí están nuestros programas colgados en la página web para que ustedes las puedan compartir con sus amigos, con sus amistades. Los teléfonos del Hospice San Camilo estarán apareciendo al pie de la pantalla mientras está mirando esta entrevista, así como los teléfonos del voluntariado Esperanza de Vida del Hospital Carlos Andrade Marín. Si es que usted, amigo o amiga que nos está mirando en casa, considera que es momento de darse esa oportunidad de servicio, de ser parte de un movimiento de voluntariado en el Ecuador, pues estas son las dos opciones que nos parecen que son interesantes, que tienen todo un recorrido, una historia y por tanto recomendable 100% para que ustedes den ese primer paso de servicio a la comunidad. Agradecemos muchísimo a nuestro público querido que nos mira cada martes a partir de las 12 del día. Recuerden ustedes, si desean que seamos parte de su comunidad, podemos llegar a su barrio, podemos llegar a su provincia, llevando estos mensajes y estos espacios de voluntariado, como es las ruedas de diálogo que empezamos este año 2024 a través del Consejo Provincial de Pichincha. Muy pronto les daremos las fechas y los lugares donde vamos a estar trabajando en ese voluntariado de eh, Fórum Formación Humana, la entidad a la que represento. Y también vamos a iniciar también este mes de enero el voluntariado de las ruedas de diálogo en los espacios del municipio capitalino. Agradecemos entonces, les damos un abrazo a la distancia y nos veremos muy pronto en nuestro siguiente programa del día martes 12 del día. Muchas gracias, su sintonía.